Hola, hoy vamos a conversar acerca de lo que es las probabilidades como tal. Entonces, para ello nosotros vamos a empezar básicamente haciendo lo que es una revisión teórica de las probabilidades y obviamente con sus aplicaciones, la multiplicación y el teorema de Bayes. Empezamos recordando que las probabilidades como tal es una parte de las matemáticas donde nosotros buscamos medir como tal o tener una cifra que nos represente la posibilidad de que un suceso ocurra o no, o que un resultado se dé de determinada circunstancia. Muy utilizado en juegos de azar y obviamente que nos permite a nosotros utilizar y comprender como tal cuáles pueden ser las características de las mismas. Una probabilidad como tal se va a expresar en un número. Este número va a poder ser una cifra decimal, si lo expresamos como cifras decimales, puede estar representado por fracciones, incluso se representa por porcentajes o en forma descriptiva como tal, ¿no? Uno de cada dos. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros podemos identificar o tener claro cuál sería la probabilidad que nosotros podemos tener como tal. Este valor va a tener una connotación especial. El número como tal que nos dan de probabilidad nos va a representar una magnitud. Y esa magnitud, por ejemplo, de 0,01, muy cercano a cero, implica que tiene un bajo valor de probabilidad de ocurrencia, o si es igual a cero, que no sucede. Asimismo, al otro extremo, el 99%, nos indicará justamente que tenemos una alta probabilidad de ocurrencia y si fuese del 100% o uno, que sí va a suceder. Y en el camino tenemos nosotros diversas probabilidades, como el 60% o un 30% como tal. Y esos valores nosotros tomamos justamente el criterio de ocurrencia. Mientras más grande sea, pues mayor probabilidad hay que ocurra como tal. Vamos a nosotros iniciar identificando lo que son los elementos de la probabilidad. Los elementos de la probabilidad se consideran como tal al experimento, todos los posibles resultados y obviamente cuáles resultados pueden ocurrir o pueden pasar como tal. En este ejemplo, nosotros tenemos como experimento el lanzamiento de un dado. Si nosotros lanzamos un dado, ¿cuáles son los posibles resultados? Pues cada uno de ellos tiene un valor, ¿no? Y esto responde a las caras que tiene como tal un dado. Un dado tiene como tal las cuatro caras y por ende tendría la posibilidad de que salga una de estas caras que nosotros podamos identificarlo como tal. Entonces, desde ahí nosotros partimos como la probabilidad para trabajar y para poder representar. Nosotros podemos identificar como tal cada uno de estos valores o cada una de estas representaciones, ¿no? En el caso de un dado, nosotros vamos a considerar que tenemos cada una de las caras o cada una de las representaciones que nosotros podemos trabajar o podemos identificar. Entonces, esto como tal responde a un primer cálculo o una primera fórmula de identificación que va a ser básicamente la forma general que nosotros podamos representar a la probabilidad, donde nosotros tenemos un valor X en numerador y un valor N en el denominador. Entonces, en este caso, el valor N va a responder a todos los posibles eventos y X será el valor que nosotros estamos buscando. Dependiendo del tipo de probabilidad, como la probabilidad empírica o que nosotros identificamos, vamos a ver que esto puede reducirse. Lo vamos a conversar en un momento. Sin embargo, entonces nosotros podemos ver aquí con todos los resultados será nuestro valor de n. ¿Sí? Y obviamente, si yo quiero uno de estos posibles resultados, por ejemplo, la probabilidad de que me salga el número 2. Entonces, ¿cuántas caras tiene con el número 2? Únicamente una cara. Por ende, la probabilidad de que salga un número 2 sería como tal un sexto. Pero también nosotros podríamos tener probabilidades que me digan que son, por ejemplo, mayores o iguales a 4. Muy importante, ¿cuál es el número mayor o igual a 4? Sería el 4, 5, 6. ¿Sí? En este caso, son tres posibles resultados sobre 6.
de lo que estoy buscando. Puede ser una cara del 4, una del 5 y uno del 6. Y con eso nosotros nos encontraríamos con 3 de 6 posibles resultados. Obviamente, si simplifico, tendríamos el valor. ¿Qué pasa si quiero que sea una probabilidad solamente mayor a 4? ¿Cuáles son los números mayores a 4? 5, 6. En este caso sería 2 sextos. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos valores nosotros podemos representarlos y podemos identificarlos como tal a partir de esta fórmula de cálculo. Entonces, nosotros podemos identificar esto. Si cambiamos el ejemplo a uno de estos, podemos ver, por ejemplo, en una baraja, nosotros tenemos cuántos números. Tengo desde el as y llega justamente hasta el rey, J rey, ¿no? Entonces, podemos nosotros ver la carta, cuántos tiene y a partir de ello hacer el cálculo. Si nosotros podemos identificar, por ejemplo, sucesos, yo quiero contratar una persona de 6 postulantes, entonces nosotros vamos a ver cuáles como tal podemos nosotros identificar la característica como tal. Ahora, veamos cómo se lo representan. Aquí tenemos justamente como ejemplo que un jugador tiene un juego de barajas, ¿sí? Y que se desea que se conozca la probabilidad de encontrar el número 7, ¿sí? Entonces, para esto, lo primero, ¿sí? Me pide que identifique el experimento. ¿Cuál sería mi experimento en este caso? El lanzamiento de la baraja, ¿sí? El lanzamiento de las cartas. ¿Qué evento puntual yo quiero identificar? Yo quiero identificar como tal el evento que se dé un número 7 como tal, ¿sí? Y obviamente qué enfoque nosotros vamos a utilizar de probabilidad para solucionar eso. Para esto, obviamente, me voy a apoyar en identificar el, la probabilidad. Déjeme, lo pongo en otra tabla acá y hoy se me fue mucho. Ya. Entonces yo tengo aquí el enfoque como tal de la probabilidad que nosotros podamos tener o podamos nosotros identificar. ¿Sí? Entonces en este caso, para el enfoque de probabilidad, lo que sí vamos a tener claro es justamente cuál van a ser esa característica que nosotros tenemos para desarrollar. Para responder esta parte, nosotros vamos a recordar que la probabilidad tiene diversos enfoques. Básicamente, un objetivo y un subjetivo. Voy por el más fácil. El subjetivo, como tal, nosotros hablamos desde nuestra experiencia, ¿sí? Y este no posee cifras. Sencillo. Yo quiero saber si el día de hoy va a llover, simplemente o voy a ponerme mi ropa a partir de la cantidad de lluvia, pues obviamente yo salgo y observo el cielo y veo la probabilidad de que ocurra, ¿no? A través de mi experiencia o conocimiento sé cada cuánto tiempo viene el bus, entonces no tengo una medida numérica, sino parte de mi habilidad y mi conocimiento previo. Asimismo, las probabilidades objetivo tenemos una probabilidad clásica y una probabilidad empírica. La probabilidad clásica que se va a enfocar principalmente en los resultados como tal, mientras que la empírica se caracteriza por frecuencias. ¿En qué sentido? Que yo estoy expresando elementos a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, esta se utiliza cuando yo no puedo detener como tal el evento y se continúa realizando continuamente. Si yo quiero hacer una probabilidad clásica, sé cuándo inicia y cuándo finaliza el resultado y con ello yo tengo los valores. Lanzo un dado, ya se lanzó una vez, no hace, sé todos los posibles resultados que yo puedo llegar a obtener de ese dado. Mientras que la empírica se va a enfocar básicamente con el criterio de encontrar un elemento en el tiempo que nosotros podamos utilizarlo como tal, ¿no? Entonces, en una probabilidad empírica, por ejemplo, quiero ver la probabilidad de que haya un accidente en una vía.
La vía continúa abierta, seguirá existiendo, entonces no puedo detenerlo. Por eso es que corto un lapso de periodo y cuento cuántos vehículos han pasado y en realidad cuántos accidentes llegan a suceder como tal. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ver la probabilidad. Sin embargo, las dos probabilidades llegan al mismo contexto. De lo que estoy buscando, es decir, los elementos que estoy buscando, dividido para todos los resultados como tal. En este caso, con respecto al juego de barajas, nosotros podemos identificar como tal cuáles son las cartas que nosotros podamos tener. Básicamente que partiríamos desde las, ¿sí? Luego tendríamos toda la numeración del 1 al 9, ¿sí? J, K, Q, K, ¿sí? Es decir, nuestro juego de dados está compuesto por 13 cartas como tal. ¿Cuántas cartas en total existen en el proceso? Pues obviamente nosotros podemos identificar o podemos sacar los valores, ¿no? Nosotros dentro de estas cartas también podemos ver otra característica, ¿no? Que son los sellos que tiene cada una de ellas, ¿no? Estos sellos como tal, nosotros podemos identificarlos y nosotros podemos sacar. Es decir, cada una tiene 4 cartas o 4 posibles. Entonces, por 4 tendríamos 52 posibles resultados, ¿ya? Ahora, me dice cuáles salen 7. Puede salirme corazón rojo, corazón negro, diamante. Y entonces nosotros podemos identificar los 4 7 que pueden existir, 2 rojas, 2 negras, y obviamente sobre los 52 que nosotros tenemos. Entonces, esto nosotros ya podemos identificar como tal cuáles serían los elementos que tendríamos como tal, que sería 452, y si lo convierto esto en número decimal, sería 0,0769, bueno, y la cantidad de decimales que pueden realizar. Entonces, la probabilidad de que me salga 7 será este valor. ¿Cuál sería la probabilidad de que me salga una carta de color negro? Pues obviamente la mitad de las cartas, 26 dividido para 52, son de color negro, 0,50. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 7 de corazón? ¿Ya? Un 7 de corazón rojo. Nosotros veríamos cuántos 7 de corazón rojo existe. 1 dividido para 52, ¿sí? Entonces yo puedo ir viendo como tal a partir del evento cuáles serían las probabilidades que pueden ocurrir o pueden tener como tal relevancia al momento de trabajar. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo, cómo sucede o cómo nosotros podemos identificarlo. Y justamente lo vamos a presentar acá. ¿Qué me dice este ejercicio? Me dice que en una autopista se desea conocer la probabilidad de que haya un bache en la vía, ¿no? Justamente una probabilidad empírica, pues obviamente la probabilidad se mantiene constante el evento como tal y no puedo detener. Para ello se consideran 20 kilómetros de vía y en las vías se han encontrado 400 baches, ¿no? Entonces, como ustedes observan, ¿qué tipo de probabilidad es? Es una probabilidad empírica, dado que yo no puedo detener la vía o no puedo cerrar la vía para que se cierre todo el experimento y continúa permanente o existe constantemente y solamente yo separo un periodo para trabajar, sea en tiempo, como en este caso, en extensión acorde a las unidades que nosotros vamos a trabajar. Entonces, la probabilidad clásica se calcula de esto. La parte matemática en sí de la probabilidad va a partir principalmente del hecho que nosotros tengamos que identificar y razonar cuáles son todos los eventos y qué es lo que yo estoy buscando como tal, como probabilidad. También nosotros podemos ver algún evento determinado o alguna característica que sería un cálculo de una probabilidad simple. Una probabilidad simple es una probabilidad que ocurre como tal en un momento dado. ¿Sí? Esta probabilidad como tal va a reunir algunas características como tal. ¿Sí? Si yo tengo una probabilidad de estas, reúne elementos como que es mutuamente excluyente, es decir, el momento en que yo considero una característica, obviamente la otra característica se excluye automáticamente.
Entonces nosotros consideramos que sean mutuamente excluyentes. También nosotros vamos a ver que la suma de todas las probabilidades va a ser el resultado de uno como tal. Y por ello nosotros tenemos aquí una probabilidad como tal representada. Y esta probabilidad habitualmente nosotros vamos a representar con el signo de unión y va a ser una fórmula donde me diga que la probabilidad uno es igual a la probabilidad, o perdón, la probabilidad a y B, A o B, ¿sí? La U se lo lee como O, si la probabilidad A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esas son algunas consideraciones que se tienen como tal en las características. De esto, por ejemplo, vamos a tener datos, ¿no? Tenemos aquí justamente un elemento importante, ¿no? Me está pidiendo y me dice cuál es la probabilidad de 34 estudiantes, ¿sí? Que consideran como tal en esta institución y obviamente cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga una especialidad en administración, ¿sí? Cuando me das cifras acá, como en este caso, que yo tengo una cifra acá, yo debo considerar que este total debería salirme 34, ¿no? Entonces, si yo veo 10, 15, 18, 24, 34. Es correcto, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea administración? Como ya lo vimos, o tenemos acá nuestra fórmula, es X dividido para N. ¿Cuántos son de administración? Son 6. ¿Dividido para cuánto? Para el total de resultados, es decir, para 34. Entonces, con eso nosotros podemos identificar de una manera rápido, en este caso, una probabilidad clásica como tal. Vamos a ver otro ejemplo también que ocurre con características muy similares como tal. En este caso, vamos a ver la probabilidad, o perdón, un error en el copiado. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente probabilidad. ¿Qué sería la probabilidad conjunta o condicional, ¿no? Hay dos elementos que vamos a ver. La probabilidad condicional se da cuando un evento debe cumplirse una vez que ha ocurrido otro evento como tal. Y en este caso también aparece la probabilidad conjunta que une dos probabilidades. La probabilidad que sea de manera o de multiplicación, ¿sí? Donde ocurren de manera simultánea, que sería la probabilidad de que A sea y que también B ocurra. Entonces, y la probabilidad que vimos antes, que es la probabilidad condicional, es la probabilidad de que B ocurra dado que ocurrió A. Estas son las dos expresiones que nosotros vamos a comprender y vamos a trabajar como tal. Una probabilidad completa conjunta va a sumar todos estos resultados y nos va a encontrar. Esto se suele representar por árboles de decisión. ¿Qué son los árboles de decisión? Son árboles que parten desde un origen o desde un punto y que vamos viendo todas las posibles opciones. Para ello, habitualmente se trabaja desde una tabla de contingencia donde nosotros podamos representar como tal cuáles son esas características, que podría ser también un elemento importante para nosotros destacar. ¿Ya? Vamos a hacer aquí nuevos cálculos de probabilidades considerando esta información como tal, ¿no? Entonces, en este caso, tengo un primer ejercicio que me indica que una compañía debe encontrar un nuevo presidente de una lista de 5 candidatos. Si ustedes ven, aquí se encuentra uno de nuestros primeros datos, ¿ya? Con todas las cualidades. Dos de estos miembros son de un grupo minoritario y para evitar prejuicio que se elija al presidente debe tener o debe estar también elegirlo en el sorteo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los candidatos que pertenece al grupo minoritario sea candidato, ¿no? Entonces, ¿quién era minoritario? ¿Sí? Lo tenemos acá. Dos. ¿Cuáles son todos los candidatos? En este caso son 5.
Es decir, la probabilidad de que sea una persona del grupo minoritario sería 2/5. Ello sería la probabilidad como tal que nosotros calcularíamos de manera directa. Vamos a ver otra representación de la información, ¿ya? En este caso, igual una junta afirma que hay el 50% de probabilidad de que haya utilidades, el 30% que no haya ni pérdidas ni ganancias, es decir, en tablas, y el 20% que se pierda dinero, ¿sí? Dice, aplicando la regla de adición, recordemos que la regla de adición me decía que ocurra uno de los eventos, ¿sí? Para determinar la probabilidad de que no pierda dinero en el siguiente trimestre, ¿sí? ¿Cuáles serían el que no pierda dinero? La probabilidad de que sea mayor o que sí obtenga utilidades, más la probabilidad de que sea en tablas como tal, ¿sí? Entonces sería el 50%, lo voy a transformar a decimales, más el 0,30. Es decir, la probabilidad sería de que no haya pérdidas del 80%. ¿Ya? Ahora, esto también se lo llama o se lo puede hacer a través de la consideración de una de las características que lo había mencionado, que la probabilidad final nos puede sumar 1 cuando yo trabajo con este tipo de elementos. Entonces sería la probabilidad, ¿sí? De que no pierda dinero, ¿no? Bueno, en este caso sería la probabilidad de que no haya pérdida, ¿sí? Que sería 1 menos el 0,20, perdón, mal digitado el número. 1 menos 0,20 igual 0,80. Entonces, la regla de la adición considera la probabilidad de que A o B ocurran, que en este caso sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y con eso nosotros identificaríamos como tal los elementos con los cuales podemos nosotros trabajar y desarrollar. Entonces, la adición como tal nos permite a nosotros sumar valores bajo esta consideración. Ahora, si nosotros avanzamos un poco más, podemos ver justamente ya el desarrollo de un diagrama de árbol. El diagrama de árbol va a partir justamente del desarrollo de una tabla de contingencias. ¿Cuál es la tabla de contingencias? Nosotros tendríamos como tal los posibles resultados con dos vías de entrada, como lo vimos en unidades previas, ¿no? Es decir, aquí tengo una variable y aquí tengo otra variable con todas sus posibles opciones. Estos valores representan una posición de cada una de las tablas que nosotros tendríamos como tal, ¿ya? Entonces nosotros podemos identificar como tal los elementos. En este caso, nosotros representaríamos como tal todos los posibles eventos que puedan ocurrir en cada uno de ellos, ¿no? Probabilidad por debajo y lo iríamos complementando como tal, ¿ya? Esa información lo vamos a dejar para justamente desarrollarlo con un siguiente elemento y obviamente para trabajar como tal.